Ya hemos visto el proceso de osificación en cuanto a lo que ocurre desde el punto de vista de los huesos planos, es decir, lo que nos llamamos nosotros osificación directa. Nos vamos a concentrar ahora en el proceso de osificación endocondral por partir de un modelo interno cartilaginoso o indirecta, porque se pasa primero de un modelo mesenquimatoso a un modelo cartilaginoso y luego a un modelo óseo. Es un tipo de formación de hueso donde se va sustituyendo progresivamente un modelo de tejido cartilaginoso por el tejido óseo. Este es propio de los huesos largos, fémur, tibia, peroné, pero también lo podemos encontrar en los huesos cortos como las vértebras y en aquellos huesos que ayudan a constituir a la pelvis, que estamos hablando de más de uno de ellos, así como los huesos de la base del cráneo. Siempre partimos de un grupo de células que son totipotentes, como son las células mesenquimatosas, que guardan todo su potencial embrionario. Van a aparecer capilares, donde el pericondrio, que en un principio envuelve a todo ese tejido cartilaginoso, va a terminar envolviendo al tejido óseo, pasando a transformarse en funcionalmente lo que llamamos nosotros periósteo, con una capa externa fibrosa y una capa interna osteógena. Este proceso lo podemos ver acá en forma muy resumida. Vamos a ver que partimos de un modelo de izquierda a derecha, donde simplemente tenemos células mesenquimatosas con toda su potencialidad mitótica y de poder de diferenciación. En el siguiente modelo ya apreciamos tejido cartilaginoso que se está formando en el centro del modelo, persiste todavía tejido mesenquimatoso en el exterior, que va a ser el que dará lugar a la formación del pericondrio, que presenta una capa externa fibrosa y una capa interna condrógena para seguir la formación de lo que corresponde a las células cartilaginosas. A medida que avanzamos en el modelo, vemos que siempre el proceso de diferenciación celular se va dando en el centro de ese modelo. Ese cartílago va a ir pasando por diferentes etapas, que las vamos a ver posteriormente en los cortes histológicos, y tienen que ver con la maduración del tejido cartilaginoso, la hipertrofia del mismo, la calcificación, por lo tanto, la muerte de ese tejido cartilaginoso. Aparece luego en el cuarto modelo un vaso sanguíneo que llamamos vaso sanguíneo nutricio, ingresa en el centro del modelo y rápidamente se va a ramificar. ¿Qué va a suceder? Que en esa misma zona donde hace el ingreso este vaso sanguíneo nutricio, ya funcionalmente no vamos a tener más la presencia del pericondrio, sino de periósteo, y por lo tanto estos vasos sanguíneos que se van a ir ramificando en el interior del lado diaficiario de ese futuro hueso, van a llevar por arrastre osteoblastos. ¿Qué van a tomar estos osteoblastos? El camino de las trabéculas directrices cartilaginosas calcificadas dejadas por el tejido cartilaginoso que ha muerto. Posteriormente, en la última imagen, lo que vemos es que no hay ya un solo centro de osificación primario, sino que aparecieron dos centros de osificación que se encuentran en el centro de las epífisis. En este modelo, lo que estamos viendo en esta imagen es en una forma más avanzada el proceso que estuvimos describiendo, donde en el primer esquema vemos un tejido mesenquimatoso que sigue persistiendo en los extremos, pero ya un cartílago que está modificado en el centro del mismo. En el esquema B vemos que se dio la calcificación de ese tejido óseo, de ese tejido cartilaginoso, perdón, y la posterior muerte, dejando lugar a esas tiras de sustancia intercelular calcificada como para que sea la zona de dirección para los vasos sanguíneos. En el esquema C, ese ingreso del vaso sanguíneo nutricio va a tomar la dirección, si ustedes ven, se va a ramificar hacia arriba y hacia abajo, yéndose a los extremos en esa diáfisis, para tomar esa dirección de las trabéculas directrices y llevando por arrastre a los osteoblastos. En el último modelo, el que indica con la letra E, estamos observando todo lo que es la formación de la médula ósea en el interior de la diáfisis del hueso. Vemos el segundo centro de osificación en la epífisis superior,
donde se va a dar dos zonas. Una zona superior en la epífisis que siempre se va a mantener como cartílago porque es la que va a dar lugar al cartílago articular y por lo tanto nunca va a llegar a osificarse. Y vemos una zona que queda entre la epífisis y la diáfisis, que es lo que llamamos nosotros disco epifisiario o zona de crecimiento. Esta zona de crecimiento con los dos frentes, uno de osificación y otro frente de división mitótica y maduración del cartílago, se mantiene de acuerdo a la genética, es decir, el reloj biológico de cada individuo, pero evidentemente que como promedio nosotros decimos que se va a mantener hasta los 18 años aproximadamente en las chicas y hasta los 20-21 años en los varones, y es el causante del crecimiento en longitud de los huesos. Aquí podemos apreciar en detalle lo que es un corte histológico de esa osificación. En este caso lo estamos viendo, esta osificación endocondral en la falange, que es un hueso largo de un feto, y nos permite poder apreciar de derecha a izquierda todos los cambios que se van dando o las zonas que nosotros vamos denotando en ese proceso de maduración, de crecimiento y desarrollo del cartílago. Partimos desde la derecha sobre un cartílago que es el cartílago normal, el cartílago hialino. Luego vemos un cartílago que comienza a tener una mayor división mitótica, a formar los grupos isogénicos coronarios, luego los grupos isogénicos axiles, que son los ejes de las células cuando vemos que se disponen en tiras o en pila de monedas, como decimos frecuentemente. Posteriormente lo que es la hipertrofia de esas células, donde ha habido una gran reserva de glucógeno, por lo tanto la célula ha aumentado mucho de tamaño, ocupa mucho espacio dentro de su cavidad, y esto trae como consecuencia que el aumento del metabolismo celular hace que estas propias células secreten una enzima llamada fosfatasa alcalina que precipita el fósforo y el calcio en la sustancia intercelular, provocando la no llegada de nutrientes desde el pericondrio hacia el interior de esta zona del cartílago, por lo cual los condrocitos mueren, las cavidades quedan vacías y simplemente quedan las tiras que dan lugar a la formación de las trabéculas directrices cartilaginosas calcificadas. Aquí lo que estamos apreciando es una zona de cartílago normal, donde podemos ver un cartílago hialino en el cual se ven muy fuertemente teñidos los núcleos de los condroblastos. Se ve un citoplasma muy retraído, porque es lo que sucede cuando se coloca la tinción, muy retraído, de un color lila, obviamente que mucho menos intenso que lo que corresponde al núcleo, y una cavidad que queda de color blancuzco, que es la que corresponde al condroplasto y es la que contiene precisamente a estas células. Abundante sustancia intercelular, característica propia de los tejidos conjuntivos, y la ausencia, como ya sabemos, de vasos sanguíneos, que es este tejido, el cartilaginoso, es la única excepción dentro del tejido conjuntivo. Acá podemos apreciar nosotros lo que corresponde a la ordenación que va teniendo ese tejido cartilaginoso, esos condrocitos que ya habían empezado a dividirse en la imagen anterior, formando los grupos isogénicos coronarios, porque son grupos que se forman dentro de una misma cavidad, iso igual, génico origen. Y acá esta distribución empieza a hacerse en lo que nosotros conocemos como pila de monedas o grupos isogénicos axiles, porque lo que estamos apreciando son las tiras de esas células ordenándose una debajo de la otra. Vemos los condrocitos dentro, uno por cada cavidad de condroplasto. Y aquí vemos específicamente la zona de cartílago hipertrofiado y calcificado, donde vemos cavidades vacías porque ya se han muerto esas células, los condrocitos ya han muerto, y ha quedado con ese color lila clarito las trabéculas directrices cartilaginosas calcificadas. Lo otro que podemos apreciar es lo que corresponde a la llegada de los vasos sanguíneos. Ya hay presencia de una médula ósea funcionante, y vemos que sobre esas trabéculas cartilaginosas calcificadas de color muy claro aparecen otras de color más oscuro que contienen sí células en su interior, y son las primeras trabéculas osteoides. Las células que vamos a apreciar en su interior es lo que corresponde a los osteocitos, es decir, células óseas maduras.
Esta última imagen permite la formación, la observación de lo que es la trabécula ostioide o zona ostioide. Vemos cómo se comparte aquí tanto lo que es el resto del cartílago calcificado, la sustancia intercelular de color lila claro, y sobre ellas, como decíamos en la diapositiva anterior, esta zona más oscura, más violácea, y en el interior de ella se puede apreciar claramente los osteocitos. En el borde de esas trabéculas ostioides aparecen los osteoblastos, células óseas jóvenes encargadas de estar aumentando su actividad reproductiva, pero además su metabolismo para ir generando esa sustancia intercelular que rápidamente se va a ir a mineralizar.